Título: El reflejo corvo. Un pacto en el espejo. El polvo danzaba en el único rayo de sol que se atrevía a penetrar la densa cortina de la ventana. Ana, con sus jóvenes 22 años, sentía el peso de la antigua casa sobre sus hombros. Herencia de una tía abuela que apenas recordaba, la mansión se alzaba como un mausoleo de secretos olvidados, y la habitación del último piso, con su espejo empolvado, era su epicentro. Desde el primer día, Ana había sentido una perturbadora fascinación por el espejo. Era grande, ovalado, con un marco de madera oscura tallada con motivos que parecían retorcerse en la penumbra. Al principio, solo había notado el polvo acumulado y las manchas que desdibujaban su reflejo. Pero luego empezó a verlo. Un cuervo. Al principio, era solo una sombra oscura, una mancha en el rabillo del ojo mientras se miraba al espejo. Pensó que era producto de la fatiga, del polvo en el aire, de la atmósfera opresiva de la casa. Pero el cuervo se hizo más definido, más presente, posado en su hombro reflejado, con plumas negras brillantes y una mirada extrañamente humana. Los ojos del cuervo eran lo que la perturbaba profundamente. No eran los ojos redondos e inexpresivos de un ave, sino ojos humanos, hundidos y oscuros, llenos de una inteligencia inquietante y una malicia silenciosa. Cada vez que se miraba al espejo, los ojos parecían más penetrantes, más acusadores. Ana intentó ignorarlo, convencerse de que era su imaginación jugando con ella. Pero el cuervo se volvía más real con cada reflejo. Empezó a notar pequeños detalles, una pluma negra en el suelo donde nunca antes había estado, un graznido ronco que parecía venir del interior del espejo, una sensación constante de ser observada. Una noche, Ana se encontró frente al espejo, incapaz de apartar la mirada. El cuervo estaba ahí, en su hombro reflejado, con sus ojos humanos fijos en los suyos. El reflejo de Ana parecía desvanecerse, difuminarse, como si se estuviera descomponiendo lentamente. El contorno de su rostro se volvía borroso, sus ojos se hundían, su piel palidecía hasta adquirir un tono grisáceo. El terror la invadió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su reflejo se estaba transformando. Su rostro estaba siendo reemplazado por el rostro del cuervo, por una máscara de plumas negras y piel pálida. Y entonces, lo escuchó. Un susurro profundo, gutural, que parecía venir del interior del espejo, una voz masculina que resonaba en lo más profundo de su ser. «Eres mía ahora». El cuervo graznó, pero no era un graznido de ave. Era una risa ronca, llena de maldad, una risa que parecía arrancada de la garganta de un hombre atormentado. Ana intentó gritar, pero su voz se atascó en su garganta. Retrocedió del espejo, tropezando con una silla que cayó al suelo con un estrépito. Corrió hacia la puerta, pero la manija estaba fría y resbaladiza en su mano. No podía girarla. Estaba atrapada. Volvió a mirar al espejo. Su reflejo había desaparecido por completo. Solo quedaba el cuervo, posado en su hombro reflejado, con sus ojos humanos fijos en ella. «¿Quién eres?», logró susurrar, con la voz temblorosa. El cuervo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su pregunta. Luego, graznó de nuevo, con esa voz humana y gutural que la helaba hasta la médula. «Soy aquello que siempre has temido. Soy la oscuridad que reside en tu interior. Soy el reflejo de tus secretos más oscuros». Ana sintió que su cordura se desmoronaba. La habitación giraba a su alrededor, el polvo danzaba como espectros a su alrededor, y el espejo se extendía ante ella como un abismo insondable. Trató de recordar cómo había llegado hasta ahí, que la había llevado a esa casa maldita. Recordó la herencia inesperada, la curiosidad insana que la había impulsado a explorar el ático, la fascinación enfermiza por el espejo empolvado. Entonces, recordó algo más. Algo que había intentado olvidar, algo que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Recordó a su tía abuela, una mujer solitaria y excéntrica que vivía aislada en la mansión. Recordó los rumores que circulaban sobre ella, los susurros sobre prácticas extrañas y pactos oscuros. Recordó una historia en particular, una leyenda que hablaba de un espejo maldito, capaz de robar el alma de aquellos que se atrevían a mirarlo. El cuervo graznó de nuevo, como si leyera sus pensamientos. Ella hizo un pacto, dijo con su voz masculina y gutural. Un pacto para obtener la juventud eterna. Pero el precio era su alma. Y ahora el precio recae sobre ti. Ana entendió entonces. Su tía abuela había hecho un pacto con el cuervo en el espejo. A cambio de la juventud eterna, le había ofrecido su alma. Y ahora, el cuervo había venido a reclamar lo que se le debía. Sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia el espejo. Intentó resistirse, pero era inútil. Sus pies se movían solos, como si estuvieran controlados por una voluntad ajena. Se acercó al espejo,
cada vez más cerca, hasta que su rostro estuvo a solo unos centímetros de la superficie fría y polvorienta. Vio su reflejo desvanecerse por completo, reemplazado por la imagen del cuervo, con sus ojos humanos fijos en los suyos. «No, por favor», suplicó, con la voz apenas audible. El cuervo sonrió, una sonrisa cruel y despiadada que le heló la sangre. «Demasiado tarde», susurró con su voz masculina y gutural. «Eres mía ahora». La imagen del cuervo se extendió, la envolvió, la consumió por completo. Ana sintió que su cuerpo se desvanecía, que su alma era absorbida por el interior del espejo. Un último grito silencioso se ahogó en la oscuridad. En la habitación, solo quedó el espejo, con su superficie polvorienta y su marco de madera oscura. El reflejo de una habitación vacía, silenciosa y llena de secretos. Y en el hombro reflejado, un cuervo, con ojos humanos, observaba con una satisfacción silenciosa. El pacto estaba completo. El espejo había reclamado una nueva alma. Afuera, en la noche oscura, un graznido ronco resonó en el silencio. Un graznido que sonaba extrañamente como una risa humana.